Hola compañeros, muy buenos días. El saludo al país federal todo. Por supuesto que la lógica que domina la información y el análisis por estas horas, estos días, es la muerte de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, y las consecuencias que no solamente en términos religiosos, sino geopolíticos puede provocar el cambio de un liderazgo de la Iglesia Católica, el credo más importante en el planeta, en el mundo occidental, claro está. Pero lo cierto es que en nuestra Argentina, lo que no pasa desapercibido es lo que ha marcado como lógica el gobierno de Javier Milei, que está relacionado con establecer lo más cerca de los 1.000 pesos el valor del dólar, alejado de los 1.400, que es la banda cambiaria que le estableció el Fondo Monetario Internacional. Aquí hay discusiones de toda clase en torno de la conveniencia de esta cuestión. Mientras el gobierno celebra la baja del dólar tras recibir los, 12.000 millones de dólares anticipados del Fondo Monetario Internacional, 1.500 del Banco Mundial, lo que permitía que el gobierno tuviera herramientas para poder pujar contra el mercado, que es el que le estaba demandando un dólar más caro, no tan atrasado, tan barato. Bueno, ahora va a estar muy barato, sí, va a los 1.000, terminó cerrando en 1.100, bajando significativamente. Esto va a ser usado seguramente como argumento por el gobierno para decir que mejoró el salario en dólares en una semana, porque claro, si baja la cotización del dólar en su comparación con el peso, lo que hace es supuestamente mejorarnos a los argentinos los ingresos en dólares. ¿En qué punto se encuentran en la comparación con Latinoamérica? Y vamos a ver qué está ocurriendo en la comparación de los salarios mínimos de América Latina. El salario mínimo mensual en dólares en Chile está en 510 dólares. En Belice, 487. En Uruguay, 485. Estamos hablando del mínimo, no del salario promedio, sino del salario mínimo. En Guatemala 483, en Ecuador 470, Ecuador tiene dólar como moneda. En México 415, México que ha mejorado su performance tras 6 años, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y ahora está su heredera política Claudia Sheinbaum. En Colombia 373 con Gustavo Petro, El Salvador de Bukele 365, el salario mínimo en dólares. Y ahí recién, después de Colombia viene El Salvador, y después de El Salvador Honduras 353, y luego Bolivia 350, y después Paraguay 348, y después Panamá 326, y Perú 305, y llega Argentina con 288 dólares de salario mínimo para lo que va de este 2025. Luego le sigue Brasil, 248, y Nicaragua, 211. El salario mínimo es el salario que establece el gobierno. Lo podría subir este gobierno a ese salario mínimo, pero corre diferentes variables que impactan en la economía. ¿Cómo dice el gobierno que va a mejorar ese salario mínimo que está en el fondo de la tabla de nuestro país? Bueno, haciendo que ceda el valor del dólar, con lo cual con igual cantidad de pesos compramos más dólares. El problema es que Argentina es bimonetaria y que nosotros tenemos una economía que cotiza en dólares, buena parte de ella. Entonces, a la mayoría de los argentinos, la devaluación o correr el valor del dólar a los 1.000 pesos no le cambia la vida, porque lo que modificó
sentido devaluatorio que impulsó la franja de flotación del dólar entre 1.000 y 1.400 pesos, activó la suba de precios. Y la devaluación inicial que hace 16 meses estableció Javier Milei, lo que hizo poner a la Argentina carísima en dólares comparada con el mundo. Por eso cayó de manera precipitada la llegada de turistas extranjeros a la República Argentina. Ya no conviene venir a la Argentina porque la Argentina está cara en dólares. Está barata para los que tienen dólares acumulados y viajan al exterior. Viajan al exterior y esa es buena parte de la fuga de divisas en dólares que está teniendo la Argentina, porque los que tienen dólares atesorados en el colchón, en las cajas de seguridad, en las cuentas corrientes, se van de viaje al exterior y le sale lo mismo o más barato que en la Argentina, porque hoy cuesta más barato comer en un restaurante en España, en Madrid, en Barcelona, en Inglaterra, en Nueva York, que comer en un restaurante de los considerados de alta gama en la ciudad de Buenos Aires. Esa realidad es difícil de explicar, pero no tenemos que perder de vista que los argentinos seguimos ganando en pesos. La canasta alimentaria es en pesos, pero a precio dólar, pero nosotros ganamos en pesos y muy distante del valor que ganan en euros los españoles, en dólares los norteamericanos, y eso es fundamental a la hora de la lógica de entender lo que está sucediendo con la economía. Por supuesto que los argentinos teníamos a comienzo o a finales del 2015, a comienzo del gobierno de Mauricio Macri, un salario promedio, ya no mínimo, sino promedio, cercano a los $600. Hoy en la Argentina se podría decir que estamos cercanos a ese salario en promedio en la Argentina. No hay un número que lo establezca porque primero hay mucha informalidad en la economía y segundo no tenemos el patrón dólar como referencia porque puede que efectivamente el salario esté cerca de los $600. Lo que volaron por los aires en nuestro país son los precios en dólares. Y departamentos, casas que contaban 50, 100 mil dólares, ahora cuestan 70, 120 mil dólares. Bueno, esa inflación en dólares no la podemos pagar con pesos. Así son las cosas. Hasta mañana.